a quien nuevamente le damos la bienvenida y le agradecemos por todo el apoyo. El doctor Fran Paul Flores García es juez del Juzgado Especializado Civil Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima. Los derechos reales. Bien, en principio vamos a conversar sobre qué se entienden por derechos reales y ya existe una definición uniforme y aceptada, ¿no?, en la doctrina, que se caracterizan como aquellos bienes que otorgan a su titular un poder directo e inmediato sobre una cosa y que son oponibles a terceros. De esta definición nacen dos características importantes y propias del derecho real. La primera está manifestada en esta expresión que dice que otorgan a su titular un poder directo e inmediato sobre una cosa, lo cual significa que el derecho real es inherente al bien. Esto se refiere a que el titular de un derecho real tiene un poder o señorío sobre la cosa que puede ejercer sin intervención de ninguna otra persona. Es decir, que importa una relación directa del titular con la cosa. Los derechos reales usualmente suelen distinguirse dentro de los derechos patrimoniales con los derechos personales. Siempre que se habla de derecho real, a su vez se habla de su contrapartida, que es el derecho personal. El derecho real forma parte de los derechos patrimoniales. Y los derechos patrimoniales se dividen en derechos reales y en derechos personales, o también conocidos como derechos obligacionales. Estos derechos reales, a diferencia de los derechos obligacionales, no implican una relación en principio entre personas, sino más bien un poder que se ejerce de forma directa e inmediata sobre los bienes, anteriormente también conocida como cosa. Esta es una de las primeras características de los derechos reales, lo que significa que en función a este poder directo e inmediato que tiene el titular del bien, este puede usar, disfrutar, gozar y disponer del bien. Disponer en todos sus sentidos, lo que implica enajenarlo, grabarlo o transferirlo de cualquier otro modo, ¿no?, que puede ser inclusive regalable, como se realiza mediante la donación. Entonces, a través de este poder directo e inmediato, una persona, por ejemplo, que es propietaria de un terreno, tiene poder directo e inmediato para hacer sobre su terreno lo que considera adecuado siempre dentro del límite de la ley y del bien común. Entonces, el propietario del terreno puede construir en él, cultivarlo, venderlo o donarlo sin necesidad de la cooperación o de la intervención de cualquier otra persona. Igualmente, el propietario puede extraer del objeto todo lo que sea posible. Puede usarlo, extraer sus frutos o sus rentas, y también puede venderlos, regalarlos y eventualmente hasta destruirlos. Quiere decir que se origina una relación directa entre el titular y el derecho real mismo. ¿Cuál es entonces la diferencia esencial que siempre se menciona en estos cursos de derechos reales? Es justamente el tipo de relación que se establece, ¿no? Mientras que en el derecho personal hay una relación entre personas, en el derecho real hay un poder o señorío que se ejerce sobre una cosa. No hay una persona al otro lado de la relación específica, sino que más bien, y aquí viene el otro carácter, que es absoluto, lo que se denomina clásicamente como erga omnes. Entonces, en los derechos reales, entre los cuales el principal derecho real por excelencia es el derecho de propiedad, indica aquí un colega, Jimmy Roquillo,
presentan como contenido común la facultad de aprovechamiento del bien. Justamente esa es otra de las características esenciales del derecho real, que están regulados para generar o para producir riqueza, ¿no? Para formar parte del tráfico del comercio económico. ¿Y esto qué permite? Permite extraer utilidad del bien y la facultad de realización directa del interés del titular. En palabras de este colega, lo que significa que el titular de un derecho real podrá obtener una determinada utilidad del bien sin necesidad de la cooperación de otro sujeto. Aquí la diferencia con el derecho personal o el derecho de crédito, que también se conoce, o el derecho obligacional. Que el derecho obligacional, en cambio, presenta como contenido la facultad de pretender. Quiere decir, de reclamar, de exigir a alguien una prestación específica. Lo que significa que el titular del derecho de crédito, que en este caso se llama acreedor, podrá exigirle a otro sujeto, conocido como deudor, un acto de cooperación que se traducirá en una conducta pasiva, una acción, o negativa, una omisión, por medio del cual se satisfaga de su interés. Aquí la diferencia esencial. Mientras el derecho real, el titular del derecho, en su relación directa con la cosa, o en el poder directo con la cosa, puede hacer acciones con respecto a su bien, sin la necesidad del permiso, la autorización de otra persona o la cooperación de otra persona. En cambio, en el derecho personal, se requiere de la conducta de otro sujeto para la satisfacción de este derecho. Por ejemplo, en la satisfacción de un derecho de crédito, derivado de un contrato de mutuo, el acreedor no puede por sí mismo retener o apropiarse del dinero de los fondos de su deudor. Este requiere para la satisfacción de su pretensión que su deudor sea quien cumpla con entregarle el dinero o el bien que es objeto del contrato. Lo que significa que el acreedor no podrá ejercer por sí mismo este derecho. Si él requiere la satisfacción de este derecho ante el incumplimiento de su deudor, tendrá que reclamarlo a través de una pretensión, sea en la vía judicial o sea a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. La otra característica de los derechos reales deriva de la expresión que son oponibles a terceros. Y esto precisamente nace de su naturaleza erga omnes. Significa que el titular de un derecho real puede hacer valer su derecho frente a cualquier persona. Sobre el particular existe una teoría personalista, según la cual los derechos reales, al igual que los derechos personales, no se hacen valer respecto de cosas, sino contra personas. Pero sin embargo, esta teoría carece de mayor aceptación debido a que el carácter erga omnes de los derechos reales hace que sea oponible a una cantidad indefinida de personas que en algún momento puedan colisionar o pretender infringir el derecho real del titular. Entonces, al otro lado de la obligación, no hay una persona específica, como sí lo hay en los derechos obligacionales, o personales, o de crédito. En ese sentido, la teoría clásica de la oponibilidad erga omnes, o oponibilidad absoluta, es la que se mantiene hasta la actualidad. Esto quiere decir que los terceros deben respetar el derecho del titular y no pueden ignorarlo. Un ejemplo clásico de estos es que el propietario de un terreno, o si una persona es propietaria de un terreno, ningún tercero puede ocuparlo o utilizarlo sin su consentimiento. En este sentido, o si esto pasara, el titular del terreno tiene a su favor las acciones posesorias o las acciones reales para la recuperación de su propiedad. Acciones que también veremos en el curso. ¿Por qué la importancia
de esta clásica clasificación a la que siempre se alude, porque además los derechos reales tienen otros atributos, y dentro de los atributos está el derecho de preferencia y el derecho de persecución, que lo veremos más adelante. Y justamente es esta clasificación que se hace entre derechos reales y derechos personales que permiten definir los asuntos en circunstancias particulares. Y uno de estos es el séptimo pleno casatorio civil, en el que justamente se enfrentó el derecho de crédito inscrito versus el derecho de propiedad no inscrito en un inmueble que tiene inscripción registral. En este pleno casatorio se estableció con carácter vinculante que el derecho de propiedad no inscrito prevalecía sobre el derecho personal anotado con un embargo inscrito siempre y cuando goce de fecha cierta anterior. O sea que el derecho real hubiese sido adquirido con documentos de fecha cierta anterior al embargo. A esto debe agregarse además que se trate también de una adquisición válida. Recordemos que el noveno pleno casatorio permite en el proceso sumarísimo, y si lo permite en el proceso sumarísimo con más razón en el abreviado o en el conocimiento, que se diluciden aspectos de nulidad de los actos jurídicos. Entonces, dentro del proceso de tercería, que se tramita en el proceso abreviado, el titular del derecho de crédito embargante bien podría hacer valer su pretensión de nulidad del acto jurídico que motiva la tercería. Asumamos, por ejemplo, que podría haberse generado una demanda de tercería en función a un contrato de compra-venta fraudulento, ¿no? Falsificado, que ha sido absolutamente o que tiene simulación absoluta. No bastaría el solo hecho de la fecha cierta anterior para que ese contrato o ese derecho inscrito venza el derecho de crédito anotado mediante embargo. Por lo que se tiene que agregar además al pleno que además de la fecha cierta, ¿no? En la práctica, también se considera como otro presupuesto para la prevalencia del derecho real. En este caso, en este supuesto, frente al derecho de crédito, es que se trata de un contrato válido. Asumamos, por ejemplo, el supuesto en el que iniciado un proceso único de ejecución para el cobro de una letra de cambio o de cualquier otro título o valor, los demandados transfieren el inmueble a su hijo mediante una donación, donde no hay pago de precio, ¿no? Y además, aunque sea anterior al embargo, se aprecia que habría una mala fe en la transferencia. Posteriormente, el demandante, que es titular del derecho de crédito, inscribe su derecho, presenta su solicitud de embargo, lo inscribe en registros públicos, y frente a esto, el hijo de los demandados reclama una tercería excluyente de propiedad, con el propósito de que se libere el bien o se desafecte del embargo que ha afectado ahora el bien que le fue transferido por sus padres. No, en este caso, por ejemplo, podría evaluarse además, si bien el documento como una donación puede estar en una escritura pública y por tanto tiene fecha cierta, no habría ningún impedimento para que se evalúe la validez de esa escritura pública o de esa donación, a efectos de verificar si puede o no prevalecer frente al derecho de crédito. Pero en general, el derecho real vence al derecho personal. Y eso es la regla que ha acogido el séptimo pleno casatorio, específicamente sustentada en el segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil, que establece que cuando colisionan derechos de distinta naturaleza, por ejemplo, uno real y uno personal, se aplican las reglas del derecho común. Y las reglas del derecho común indican que el derecho real es superior al derecho personal. De lo descrito, se puede considerar que los derechos reales tienen las siguientes características. En principio, la inherencia, que es justamente este poder que se otorga al titular
y que se incorpora o adhiere al bien, pasando a formar parte de su naturaleza. El poder del titular se proyecta de manera directa hacia el bien, sin interferencia de ningún sujeto, y no se aparta de esto incluso aunque la posesión esté con un tercero. Por ejemplo, en los casos del contrato de arrendamiento, en el que cede temporalmente la posesión de su inmueble. El propietario queda aún ejerciendo una posesión, pero ahora una posesión mediata. Y eso no impide el ejercicio de los otros derechos reales que él podría tener. Por ejemplo, aunque el bien esté arrendado, él aún conserva la facultad o el poder de disposición. Lo siguiente, o la siguiente característica, es que los derechos reales siempre están sobre un objeto o un bien determinado. El objeto del derecho real siempre es un bien determinado, ya sea corpóreo o no. Entonces el poder del titular no se puede ejercitar sobre un bien de género, sino que siempre deberá ejercitarse sobre un bien concreto e individualizado. Como les comentaba, otra de las principales características es el carácter erga omnes o absoluto. Esto implica que los derechos reales son oponibles a todos, lo que significa que el titular del derecho real puede hacer valer este derecho frente a cualquier persona. Y la cuarta característica es que los derechos reales se rigen por el principio de legalidad, también conocido por tipicidad. Y por tal se conocen como números clausus. Números clausus significa que solamente se consideran como derechos reales aquellos que la ley les expresa o les reconoce expresamente esa condición. A diferencia, por ejemplo, de los derechos obligacionales o personales o de crédito, que nacen y derivan de la voluntad de las partes. Y la ley solamente tiene una actuación supletoria. En nuestro Código Civil se reconocen dos tipos de derechos reales. Los derechos reales principales y los derechos reales accesorios o de garantía, que coexisten a su vez con otro tipo de clasificaciones que la doctrina ha aceptado. A su vez, tienen los atributos de persecución y de preferencia. El derecho de persecución propio de los derechos reales es una característica natural. Este derecho de persecución otorga al titular la facultad de perseguir la cosa o el bien en poder de quien se encuentre y de recuperarlo. Esto se ejerce, o este poder de persecución se ejerce a través de las acciones denominadas reales, ¿no? De las acciones reales. La principal acción real, o la acción real por excelencia, como también se le conoce, es la acción reivindicatoria, por medio del cual el propietario puede recuperar la posesión del bien frente a un poseedor que no tiene título o el título que tiene no es oponible al propietario, demandado. También está el clásico ejemplo de la hipoteca. La hipoteca como derecho real de garantía, aunque el bien fuese transferido, la hipoteca persigue el bien. De modo que, aunque el bien haya sido vendido, el incumplimiento del crédito por el original deudor puede motivar que el acreedor satisfaga su obligación con la venta judicial del bien, aunque éste ya se encuentre en poder de un tercero por una compra-venta o por una donación. El derecho de preferencia también es un atributo de los derechos reales. Y este derecho otorga al titular esta facultad de hacer valer su preferencia de su derecho frente a un derecho real, cualquier otro derecho real, o personal cuya oponibilidad sea posterior. En otras palabras, el derecho de persecución significa que en el caso de enfrentamiento entre un derecho real contra otro de distinta naturaleza, debe prevalecer el primero. Justamente es lo que comentábamos hace un momento, este criterio adoptado en el séptimo pleno casatorio civil
donde se indicó que la propiedad no inscrita prevalece sobre el derecho o sobre el embargo inscrito en registros públicos. ¿Cómo se clasifican los derechos reales? Tenemos la clasificación legal, que es la que precisamente otorga el código, y esta clasificación la reconoce en dos tipos. La, los derechos reales principales y los derechos reales accesorios, también conocidos como derechos reales de garantía. Son principales porque tienen una existencia autónoma, así recaigan sobre un bien propio o recaigan sobre un bien ajeno. El derecho real por excelencia es la propiedad y la copropiedad, porque te produce o te dota de todos los atributos de los derechos reales, de usar, disfrutar, de disponer y de reivindicar. Pero todos los demás otros derechos reales que existen, están reconocidos en nuestro código, son derechos que recaen sobre bienes ajenos. El usufructo, si bien es un derecho real propio, personal, se ejerce sobre un bien de otra persona, al igual que la servidumbre y la superficie. Pero sin embargo se consideran principales porque el ejercicio de ese derecho no requiere la intervención de otra persona o de otro sujeto, más que la misma acción del propio titular. Así sea un derecho real sobre un bien propio, como la propiedad, o así sea un derecho real sobre un bien ajeno, como el usufructo. Nuestro código también reconoce, dentro de la clasificación de derechos reales, a los derechos accesorios. Y estos derechos accesorios son derechos que no tienen autonomía, sino que su existencia depende de otro derecho. Y este derecho precisamente es un derecho normalmente de crédito o una obligación. Entonces estos derechos accesorios o de garantía sirven para garantizar el cumplimiento de esta obligación y subsisten en tanto la obligación existe. Si la obligación desaparece o se extingue por cualquier circunstancia, por ejemplo, por haberse cumplido con el pago, por haberse producido la innovación o por haberse producido una dación en pago o cualquier otro mecanismo de extinción de las obligaciones, eso también implica la extinción del derecho real de garantía. Pagada la deuda, cancelada la hipoteca. En la doctrina, además de la clasificación legal, tenemos otro tipo de categorías de derechos reales y dentro de estas se encuentran los derechos de goce y los derechos reales de garantía. Estos derechos de goce son los que te permiten usar y disfrutar el bien. Dentro de estos está la propiedad, el usufructo, la servidumbre, que permite la utilización, la explotación y el disfrute de los mismos. En cambio, los derechos de garantía, como también ya lo indicamos y como lo regula el código, estos más bien aseguran el cumplimiento de una obligación contraída a favor del titular de la garantía real. Entonces, esta categoría es similar a la establecida en el código sobre derechos reales principales y derechos reales de garantía. La diferencia acá está en el uso del bien, o en la utilidad económica o en el provecho que se le puede dar al bien. Pues los derechos de goce implica que el titular, sea sobre un bien propio o sobre un bien ajeno, como el usufructo, puede hacer uso, disfrute y explotación directa del bien. En cambio, los derechos de garantía únicamente sirven para hacerlos valer a través de la ejecución. Y esto siempre que se produzca el incumplimiento de la obligación que garantiza. De acuerdo a estos puntos que vamos
mencionando, también tenemos dentro del universo de categorías de derechos reales, los derechos reales sobre bien propio y los derechos reales sobre bienes ajenos. Y aquí hay una particularidad, porque el único derecho real sobre un bien propio es aquella que implica dominio. Quiere decir la propiedad o la copropiedad. Es el único derecho real que se ejercita sobre bien propio. Todos los demás derechos reales que existen son derechos sobre bienes ajenos. Estos bienes ajenos eh, implican una desmembración de los derechos o de los atributos del derecho real por excelencia, ¿no? Que es la propiedad o la copropiedad. Por ejemplo, tenemos el uso, el disfrute. Y en el uso, por ejemplo, si se cede el derecho real de uso, tenemos un derecho de constituimos a un usuario. Si damos un derecho real de uso y disfrute, tenemos un usufructo. Y si damos, por ejemplo, un derecho real de uso y disfrute con fines de habitación o de vivienda, tenemos un derecho de hospedaje, ¿no? De habitación. La doctrina también alude a derechos reales sin dueño, ¿no? Como res nullus, o sobre bienes sin dueño. Y esto solamente puede tener lugar, de acuerdo a nuestra legislación, respecto de los bienes muebles, no sobre los bienes inmuebles, porque los bienes inmuebles que no tienen dueño, de acuerdo a nuestra ley, pertenecen al Estado. Entonces, lo que sí se puede desprender aquí, que es el derecho real sobre bien propio, que es la propiedad, el derecho real por excelencia, puede desmembrarse en tantos otros derechos de acuerdo a los atributos, ¿no? En cuanto autorice la ley. Otra forma de clasificar los derechos reales son los derechos reales plenos y los derechos reales limitados. Y como mencionamos, el derecho de propiedad es el derecho real más amplio de todos. Este derecho real por excelencia es el máximo grado del poder otorgado al titular. Y a su vez de este, o de los atributos de la propiedad, es que se desprenden los demás derechos reales. Y a estos otros, a diferencia de la propiedad que se le conoce como derecho pleno, a estos otros se los conocerá como derechos reales limitados. Y dentro de estos tendremos a la posesión, al uso, al usufructo, a la habitación, a la hipoteca y a los demás derechos reales de garantía, ¿no? Como la anticresis, incluso el derecho de retención, que son desmembraciones de los atributos del derecho de propiedad. Los titulares de estos derechos limitados solo tienen las facultades que se les reconoce en función al derecho real otorgado, ¿no? O sea, tienen las facultades del valor de cambio de uso o sobre los bienes. Todos estos derechos reales sobre el bien ajeno, también conocido en el derecho romano como iura in re aliena, concurren sobre bienes de los cuales otro tiene la propiedad. El usuario hace uso de un bien en función a un derecho real que se le ha constituido, pero de un bien que pertenece a otra persona que es su propietario. Estos derechos reales limitados o desmembrados del derecho por excelencia de la propiedad permiten a su titular el aprovechamiento del uso o el disfrute del bien. O también le autorizan al titular a valerse o a realizarse del valor pecuniario que puede obtener el bien. Por ejemplo, si se concede un derecho de
usufructo, el titular del derecho de usufructo podrá explotar el bien. Por ejemplo, podrá arrendarlo y podrá percibir sus frutos, que es parte del atributo de disfrute. En cambio, el usuario que tiene el derecho de uso únicamente podrá hacer uso directo del bien, pero no podrá explotarlo. Por lo tanto, las facultades o los atributos o los poderes que tienen los demás derechos reales son aquellos que únicamente se le confiere al titular de acuerdo a su naturaleza. En el caso, por ejemplo, de los derechos reales de garantía, hay una transmisión condicional que se hace al acreedor del derecho de disposición. Porque naturalmente el derecho de disponer corresponde o pertenece al titular, ¿no? Al propietario. Pero cuando uno da una garantía real, por ejemplo, una hipoteca, lo que hace es cederle, mientras dure la hipoteca, y condicionalmente al cumplimiento de la obligación, a eh, a este titular del derecho garantizado con la hipoteca, cederle la facultad de disponer del bien. Y de disponer del bien a través de la venta judicial del bien para la satisfacción de su crédito. Entonces, en este caso, se considera que lo que ha sucedido es una transmisión condicional al acreedor. Y esto ocurre normalmente en los derechos reales de garantía. La doctrina también clasifica los derechos reales como los derechos perpetuos y los derechos temporales. Y son perpetuos dentro de esto porque no están sujetos a un plazo determinado de duración. Aunque pueden ser transferidos o pueden desaparecer o pueden extinguirse, significa que son perpetuos porque no tienen un plazo límite. Dentro de estos tenemos por excelencia a la propiedad. El derecho de propiedad permanece con su titular incluso hasta su muerte y se convierte como parte de su masa hereditaria que se transmite a sus herederos. Por eso propiedad y herencia son derechos patrimoniales que están relacionados. En cambio, los otros derechos reales se conocen como derechos temporales, que a su vez pueden tener una duración determinada o indeterminada, que se dividen a su vez en derechos reales vitalicios y no vitalicios. Dentro de esto está el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre. Un ejemplo de este tipo de derechos temporales, por ejemplo, es el usufructo o la habitación que tiene como derecho a la cónyuge de permanecer en el bien que fue el hogar conyugal después de la muerte de su esposo. ¿Qué significa? Que la cónyuge tiene derecho a hacer valer frente a los demás coherederos, por ejemplo, sus hijos, el derecho de habitación que tiene. Y el derecho de habitación vitalicio significa que hará uso del bien como domicilio hasta el momento de su muerte. Con su muerte, ese derecho ya no es transmisible por herencia, por ejemplo, como sí sucede con el derecho de propiedad, sino que con su muerte, se extingue el derecho real de habitación que se ha constituido, ¿no?, a favor de la cónyuge. Tras haber visto las categorías o clasificaciones de los derechos reales, ahora vamos a ingresar al examen de los derechos reales dentro del Código Civil peruano. Y el Código Civil peruano inicia el desarrollo de los derechos reales con el artículo 881, que establece que los derechos reales son de números clausus. Esto es a lo que indicábamos, que están determinados únicamente por aquellos que la ley los reconoce expresamente. No hay derechos reales creados por voluntad
individual de sujetos particulares. Lo que existe son los derechos reales que la ley los reconoce como tal. Y puede ser que estén en el Código Civil o puede ser que se encuentre también en otras normas, en normas especiales. A diferencia de esto, por ejemplo, los derechos obligacionales o los derechos personales no están determinados por la ley, sino que más bien estos están sujetos a la libre voluntad de las partes. Los derechos reales, en cambio, son solo aquellos que la ley los clasifica como tal. Por eso se indica que son derechos reales en número cerrado o números clausus que se rigen por el principio de legalidad o de tipicidad. En nuestro código tenemos los derechos principales y los derechos accesorios o de garantía. Y además existen otros derechos reales que no están en el Código Civil. En este caso, por ejemplo, están los derechos reales que generan la garantía mobiliaria, regulados por la Ley de Garantía Mobiliaria. Y también están los derechos reales que se genera a consecuencia de la explotación de las concesiones. Las leyes especiales, por ejemplo, como la Ley General de Minería, establece que la concesión minera otorga a su titular un derecho real. ¿Cuál es este derecho real? El de explotación. El de uso, disfrute y explotación del mismo. Como mencionamos, los principales derechos reales en nuestro código son en principio el derecho de propiedad, que se regula en el artículo 923, y es el más importante de todos los derechos. Este derecho real contiene todos los atributos y confiere todos los poderes a su titular. Y como segundo derecho real de importancia está la posesión, que está regulada en el artículo 896 del Código Civil, que es el ejercicio de algunos poderes, de hecho, similares a los de la propiedad. Entre esto está el de usar, el de disfrutar. Sin embargo, tratándose solo de posesión, no comprende el derecho de disponer ni tampoco el atributo de reivindicar. La propiedad, en cambio, confiere a su titular la facultad de usar, de disfrutar y de disponer, además de la acción de reivindicación que tiene para recuperar el bien. Y son de estos atributos el origen de los otros derechos reales. Y dentro de estos está el usufructo, regulado en el artículo 999 del Código Civil, el uso y la habitación, regulado en el artículo 1026, que constituyen las llamadas desmembraciones del derecho real, o desmembraciones de los atributos de la propiedad. Entonces, puede ocurrir, en determinadas circunstancias, que el propietario de un bien atribuya por un plazo determinado a otras personas el ejercicio de estos derechos desmembrados. Por ejemplo, en el caso del uso y disfrute, estaremos en un derecho real de usufructo. Y cuando estemos en un supuesto donde solo se confiere el uso, el titular del derecho real sería un usuario. Y cuando estemos en un derecho real, que además del uso le permitamos darle el destino de casa o habitación, el derecho real en ejercicio será el de vivienda, o también conocido como el de habitación. Pero hay también otros derechos reales, además de los llamados derechos principales. Y uno es la servidumbre, regulada en el artículo 1035, y el otro es la superficie, regulada en el artículo 1030. Y la servidumbre es un derecho que más bien genera una restricción o una carga que sufre un predio, denominado predio sirviente, a favor de otro predio, denominado predio dominante, con la cual
el predio dominante se beneficia del predio sirviente. El ejemplo particular de la servidumbre es, por ejemplo, la servidumbre de paso, que permite, que tiene un bien que a su vez tiene impedido el acceso a la vía pública, requerir o exigir que se le brinde la servidumbre de paso, de modo que el bien que sí tiene acceso a la vía pública se convierte en un predio sirviente, para que el titular del predio dominante pueda hacer tránsito por ese bien para poder acceder a la vía pública, para que pueda tener ingreso y salida. El derecho de superficie consiste en el derecho que se concede a otra persona sobre un terreno. ¿Para qué? Para que éste edifique una construcción y a su vez reciba los frutos que puede brindarle esa construcción. Es decir, se le brinda un terreno para que construya y lo explote por cierto plazo determinado. Y al vencimiento de este plazo, el titular del terreno revierte la construcción a su favor. Entonces lo edificado pasa a ser propiedad del titular del terreno. Nuestro Código Civil también tiene una norma que da lugar a mucho debate, a mucha discusión, que es este artículo 882, y que establece la prohibición contractual de enajenar o de gravar. El artículo 882 establece que no se puede pactar en un contrato la prohibición de enajenar o gravar un bien a menos que la ley lo permita. Esto significa que por lo menos en nuestra legislación los contratos no pueden contener cláusulas que prohíban a una de las partes vender o gravar un bien o su propiedad. Sin embargo, existen excepciones y situaciones específicas en las que la ley peruana permite establecer estas restricciones en los contratos. Aquí están dos ejemplos en los que la prohibición de enajenar o de pactar la venta del bien no se aplica. El primero es el artículo 27 de la Ley de Garantía Mobiliaria, que establece la facultad de los contratantes de prohibir expresamente que la propiedad o la garantía sean transferidas mediante cesión de derecho. Como se aprecia, hay una prohibición o hay una facultad para prohibir expresamente la enajenación del bien, a diferencia del artículo 882. Y también tenemos el artículo 101 de la Ley General de Sociedades, que establece la facultad de prohibir temporalmente, en este caso, la transferencia, gravamen o cualquier otra forma de afectación de las acciones. Entonces, estas son dos excepciones que por ley se establecen al artículo 882 del Código Civil. Este artículo 882 del Código Civil ha sido motivo de jurisprudencia del Tribunal Registral. Y además ha motivado la expedición de dos plenos de observancia obligatoria del Tribunal Registral. El pleno número 94, que posteriormente ha sido precisado por el pleno de observancia obligatoria número 99. ¿Y qué establecen estos plenos? Es que las restricciones convencionales, o sea, por contrato de la propiedad establecidas por pacto, no pueden comprender, establece el pleno, de manera absoluta, relativa ni temporal, los atributos de enajenación o gravamen del bien, salvo que la ley lo permita, conforme a lo previsto en el artículo 882 del Código Civil. Este artículo es particular y justamente aquí el Pleno establece que la finalidad de esa norma
de prohibir la enajenación o el gravamen mediante contrato o mediante pacto contractual, se debe a que existe un interés superior, que es la utilidad económica del bien. De modo que los bienes deben circular libremente en el mercado, por lo cual, según esto, sería poco productivo, poco útil que en los contratos se pacten las prohibiciones de enajenar. Entonces, lo que se aprecia aquí es que existe una prohibición para pactar la venta o enajenación del bien. Entonces nos preguntamos si los demás atributos de la propiedad sí pueden ser limitados o restringidos. Por ejemplo, el uso, el disfrute. Recordemos que la disposición es uno de los atributos de la propiedad, que en este caso está prohibido que se pacte la prohibición de enajenación. Al respecto, existen dos resoluciones del Tribunal Registral que constituyen jurisprudencia, son de fechas recientes, una es del 2019 y otra del 2017, en la que justamente se habla sobre la aplicación del artículo 882 del Código Civil. Aquí vamos a ver la jurisprudencia. Esta es la jurisprudencia del Tribunal Registral. El caso es un caso de donación. Una señora agradecida con unos vecinos por todo el cuidado que a ella le han dado, decide donar su bien, pero no a los vecinos, sino a los hijos de los vecinos, que en aquel entonces eran menores de edad. Entonces los vecinos que cuidaron de ella, papá de los hijos beneficiarios, actúan en el contrato como representante legal de los menores. Pero en la donación, la donante estipula una cláusula de prohibición de enajenar. Y dice que ni los padres ni los menores beneficiados con el bien podrán vender la propiedad. Asimismo, establece una carga. Y esta carga es que se establece un derecho real a sí mismo. Y establece que mientras ella esté con vida, vivirá en el inmueble dándole el uso de casa-habitación. Al momento en el que se expide esta resolución, la señora que hace la donación ya está fallecida. Y por tanto, el derecho de habitación que se había constituido también se ha extinguido. Y lo que es materia de este pronunciamiento es la observación o la tacha material sustantiva que realiza el registrador de primera instancia, el registrador público, respecto de esta cláusula donde la señora, la donante, indica que los padres y los menores están prohibidos de vender su propiedad. Lo que hace aquí el registrador es considerar como no puesta esa cláusula y no la inscribe dentro del contrato. Hace una precisión ahí, tacha ese extremo de la cláusula, subsiste todo el contrato, pero tacha el extremo de la cláusula en donde se establece la prohibición de vender. Justamente en esta sentencia, en esta resolución del tribunal, donde se alude a estos plenos de observancia obligatoria, que es el 94 y el pleno 99, en donde se dice que la propiedad no puede ser sujeta a pactos que de alguna manera sea esta absoluta, relativa o temporal, estén comprendidos a la prohibición de los atributos de disponer, o sea, de enajenar o de vender, o de gravar. Y esto de acuerdo al artículo 882 del Código Civil.
Como vemos, aquí está en la cláusula del acto de donación, en donde en la cláusula quinta citan expresamente aquí el contrato, se advierte que dice, ¿no? La donante declara que ocupará parte de los ambientes que ella elija en el primer y segundo piso de las construcciones existentes hasta el último día de su existencia, o sea, hasta que muera. Además, encarga a los donatarios no vender el inmueble en el porcentaje donado, sino en conservar la propiedad para ellos o de ellos. Los menores donatarios, indica, ya posesionan actualmente los ambientes del segundo piso, juntamente con sus padres. Esta es la cláusula que se observa justamente por la infracción del artículo 882 del Código Civil. Como se aprecia, acá esta resolución del Tribunal Registral acude al 94 Pleno del Tribunal Registral del 10 de agosto del 2012, donde se establece que las restricciones convencionales de la propiedad establecidas por pacto no pueden comprender los atributos de enajenación o gravamen del bien, o sea, la facultad de disponer, salvo que la ley lo permita, pues existe un interés superior de que los bienes circulen libremente en el mercado. Además refiere que de acuerdo al Pleno 99, existe una precisión y dice que estas restricciones convencionales de la propiedad establecidas por el pacto no pueden comprender de manera absoluta, relativa ni temporal los atributos de enajenación o gravamen. ¿Y por qué refiere de manera absoluta, relativa o temporal? Porque recordemos que por ley, por ejemplo, por la ley de garantía mobiliaria que citamos, se puede fijar de manera absoluta la prohibición de transferir el derecho, ¿no? En el mismo título puede consignarse que está prohibido la cesión de este derecho o de esta garantía. Y asimismo, en la ley general de sociedades, respecto de las acciones, más bien ahí no hay una prohibición definitiva o absoluta, sino una prohibición temporal. Porque la ley general de sociedades permite que si es pacto así, el pacto social o el acuerdo de los socios así lo estimasen, pueden establecer una prohibición temporal de transferir las acciones o el derecho de propiedad de estas acciones. En función a esto, el artículo o esta resolución del Tribunal Registral lo que hace es precisar que esta prohibición de disponer o de enajenar solo está referido al acto de disposición, o sea, a la atribución de disposición, más no a las demás facultades. En ese orden de ideas, refiere acá la resolución, teniendo en cuenta el principio general de libertad de enajenación, podemos concluir que el artículo 882 de nuestro Código Civil no permite el establecimiento de ningún tipo de restricción, sea esta restricción absoluta o relativa a las facultades de enajenar o de gravar. En función a esto, el Tribunal Registral confirma la tacha sustantiva que se interpuso o que el registrador realizó a la inscripción de esta donación. Porque en principio esta resolución era apelada por la donataria, ¿no? Pero al momento en el que lo resuelven en segunda instancia, ya la donataria había fallecido. Lo que quería la donataria era que se haga valer su cláusula de que lo que quería la donante, ¿no? Lo que quería la señora donante es que se haga valer la cláusula donde ella establecía que los donatarios, o sea, los beneficiarios, estaban prohibidos de vender el bien.
aspecto que fue tachado y no inscrito por el tribunal registral. Ahora, como vemos, esa resolución se ha limitado única y exclusivamente a la atribución de disposición. Pero como recordamos, como mencionamos, el derecho real tiene otros atributos, ¿no? O el derecho de propiedad tiene otros atributos. Y entre estos está el de usar y de disfrutar. Entonces, ¿se puede o no se puede poner limitaciones a estos demás atributos, ¿no? Porque recordemos que el artículo 882 únicamente habla a la facultad de gravar o de enajenar. Esta resolución del tribunal de un caso del 2017 está referido a una venta de un inmueble dentro de un condominio. Y lo que se establece aquí es que ciertas restricciones para el derecho de uso o disfrute. Por ejemplo, que no se pueden hacer construcciones que contravengan el reglamento de convivencia del condominio. Y estas restricciones están más que referidas a la disposición, a la enajenación o al gravamen, o estas prohibiciones están referidas más bien a los derechos de uso y disfrute. En este caso, igual que en el anterior, el registrador de primera instancia, el registrador público, tachó esa cláusula considerando que infringía el artículo 882. Específicamente los derechos o las cláusulas que se restringen son estas, ¿no? Dice acá, revisado el título archivado es el nombre que se da al contrato a nivel registral, o sea que es el que va a motivar la inscripción. Se advierte que en la cláusula octava de la escritura pública de compra-venta se pactó lo siguiente. Dice, sin perjuicio de la obligación que corresponde a la compradora, conforme a las leyes y reglamentos, esta se compromete legalmente dice, no construir en el lote cercos de lindeamiento que no estén de acuerdo con el aspecto arquitectónico general o que priven a la parcelación de sus naturales perspectivas. O sea, aquí no le está prohibido ni vender ni grabar. Lo que le está diciendo es que no puedes hacer construcciones que no se correspondan con el diseño arquitectónico que nosotros hemos pactado para nuestro condominio. Le dice en la cláusula B o en el literal B, si vas a construir, tienes que construir una vivienda de tipo unifamiliar, el cual no podrá exceder del 25% del área del lote. Estos son lotes de campo, ¿no? Entonces lo que se les dice, de todo el lote que tienes, solo el 25% lo puedes utilizar para vivienda. Y esa vivienda tiene que ser de tipo unifamiliar. No una vivienda de tipo multifamiliar, por ejemplo, ¿no? Que hagan departamentos en ese inmueble. Entonces, eso también está relacionado con la facultad de uso, ¿no? O sea, de servirse del mismo. Dicen los planos arquitectónicos de estas construcciones deberán ser aprobadas por el comité del club, conforme al estilo del edificio que la vendedora tiene dado en arrendamiento al club y que está destinado al local deportivo social. Otra de las prohibiciones es cercar el lote por su cuenta o instancias del Consejo de Gobierno de la vendedora. No levantar ninguna construcción temporal, tales como cuartos de esteras, tablas, cartones y similares. O sea, no realizar dentro de tu bien construcciones prefabricadas. No extraer tierra ni otros materiales de construcción y cuidar los árboles y vías públicas colindantes con su lote. Dice, no efectuar construcciones con materiales de segundo uso y no construir sin licencia municipal. Todas estas limitaciones al derecho de propiedad y no al atributo de enajenar o de gravar, sino más bien al atributo de usar y disfrutar, no fueron inscritas por el registrador público.
Y por tanto, el vendedor de este lote, de esta casa de cambio, interpuso el recurso de apelación para que el tribunal registral lo reexamine. Y es aquí donde el tribunal registral establece o aclara que sobre las limitaciones que resultan inscribibles respecto del artículo 923 del Código Civil, precisa que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Estando claro entonces que la propiedad engloba facultades de uso, disfrute y disposición. Recordemos que el artículo 8.2 únicamente estaba referido a la facultad de disposición. Dice el tribunal, si bien la propiedad es inviolable, este derecho no es absoluto, pues el ejercicio del derecho de propiedad se encuentra sujeto a restricciones o limitaciones impuestas por diversas razones. Así pues, el artículo 925 del Código Civil versa sobre las restricciones legales impuestas por causa de necesidad y utilidad pública o de interés social, los cuales no pueden modificarse ni suprimirse por acto jurídico. Del mismo modo, conforme al artículo 926, y este es el artículo que habilita la limitación de los demás atributos, dentro de estos el uso y disfrute, del Código Sustantivo, dice acá, se permiten restricciones a la propiedad establecidas por pacto, disponiéndose expresamente su inscripción en el registro respectivo para que surte efecto respecto de tercero. ¿Cuál es el motivo del que se busca esa inscripción? No es simplemente la limitación al actual propietario, sino que si en caso este propietario actual a su vez lo transfiere a otro en su legítimo derecho de disponer, el nuevo adquiriente tenga conocimiento de las limitaciones que pesan sobre esa propiedad, sobre esa casa de cambio. De allí el interés y la persistencia porque esas cláusulas se inscriban. Dice, en concordancia con lo establecido en ese último artículo, el artículo 220-19 del Código Civil señala que son inscribibles las restricciones en las facultades del titular del derecho inscrito. Quiere decir que la norma autoriza o acepta la inscripción en el registro de algunas limitaciones del derecho de propiedad. Pero estas limitaciones del derecho de propiedad no tienen que estar referidas a la facultad de disponer, sino a las demás facultades. Aquí continúa y dice, entonces, el propietario de un bien puede voluntariamente someter el derecho de propiedad a restricciones. La norma señala que estas restricciones se establecen por pacto, es decir, mediante el acuerdo entre las partes. Una de las partes en este pacto es precisamente, o tiene que ser necesariamente, el propietario, pues siendo el titular del derecho, solo él podrá autolimitarse de dicho derecho a través del pacto. Aquí nuevamente, el tribunal refiere que tratándose del atributo de la disposición y gravamen de la propiedad, el artículo 882 del Código Civil dispone que no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o gravar, salvo que la ley lo permita. Sin embargo, y esto es muy importante, dice que no existe impedimento legal para establecer contractualmente restricciones que no impliquen prohibiciones a la facultad de enajenar o de gravar. Entonces quiere decir que si bien el artículo 882 impone la prohibición de pactar la enajenación o la libre enajenación o venta del bien, esta prohibición no alcanza los demás atributos. Por ejemplo, la de usar y disfrutar. Estas dos resoluciones van a ser colgadas en el aula para que también puedan revisarla y para que quede como su material del curso. En este caso, como las limitaciones que se restringían no estaban referidas a la facultad de enajenación o de gravamen, el tribunal revoca la tacha sustantiva formulada por el registrador público
y ordena la inscripción, ¿no? Dice acá, y proceder a su inscripción. Por lo tanto, el artículo 882 únicamente debe ser interpretado en que lo que está prohibido es que se restrinja el atributo del disponer. Porque el fin superior ahí es que los bienes circulen libremente, que generen utilidad económica. Sin embargo, esto no alcanza los otros atributos de la propiedad, como son el uso y el disfrute del bien. Pero en la práctica existen distintas circunstancias o distintos casos en los que era común o es común ver este tipo de cláusula, ¿no? En el que se dice el comprador queda prohibido de vender o gravar el bien. Y uno de ellos, tradicionalmente, era la hipoteca. Normalmente en un contrato donde se constituía una hipoteca, el deudor hipotecante estaba sometido a una cláusula donde se decía que no podía enajenar o gravar el bien mientras exista la deuda pendiente. Caso contrario, decían que se iba a proceder a la ejecución del bien. ¿Y qué sucedía con esta cláusula? Que en función a lo que dispuesto en el artículo 882 del Código Civil, los registradores realizaban una tacha sustantiva, como los casos que vimos. Entonces no inscribían esa cláusula en el registro. Inscribían todo menos la cláusula que prohibía enajenar o gravar el bien. Entonces, esto dio motivo a otra técnica contractual. Los bancos, que son los preocupados porque el bien mientras la deuda exista no circule, vieron una solución a esto, ¿no? ¿Y cuál es la solución? ¿O cuál fue la solución que le dieron? Bueno, si es que usted, registrador público, según lo dispone el artículo 882, no me permite registrar esta cláusula que establece que mi deudor está prohibido de vender su propiedad mientras me deba, entonces voy a modificar esa cláusula y voy a establecer una cláusula de resolución automática o incluso de vencimiento de todas las cuotas. Y aquí establece, ya no en el contrato, o sea, cambian esa cláusula de no enajenación por una de resolución o incluso de vencimiento de plazos, en el cual se establece que si el deudor transfiere la propiedad, porque ya no te estoy prohibiendo que lo transfieras, lo que te estoy diciendo más bien es que si lo transfieres, se vencen todas las cuotas. Y por la sola transferencia, ya tienes que pagarme todo el crédito. Caso contrario, se ejecutará la hipoteca. Entonces, de una u otra manera, solamente cambiándolo de nombre, lo que hace o sea, en la práctica, es prohibirle la venta. Porque normalmente un deudor que se compromete al pago de una hipoteca, la hipoteca se hace para créditos altos y en varios años. Normalmente un deudor que hace ese tipo de crédito no está pensando en cancelar la hipoteca en el plazo más próximo, sino más bien que en muchos casos, si bien puede realizar pagos anticipados, no se sujeta al plazo del contrato. Justamente porque las cuotas que se establecen son aquellas que están de acuerdo a sus posibilidades. Y si la decisión de vender el inmueble va a implicar que él tenga que pagar todas las cuotas, entonces se desincentiva el ejercicio de esa facultad o de esa atribución de disponer el bien. Así que en la práctica, esa cláusula de resolución o de vencimiento de cuotas termina configurándose como una prohibición de vender, ¿no? O una prohibición de enajenar o de gravar. Como aquí en nuestro sistema el ingenio es resaltante,
¿no? Ya vista que esta cláusula de prohibición de enajenar o de vender no era admitida en la inscripción registral, lo cambiaron por la cláusula de vencimiento de todos los plazos. Otra circunstancia común también en las que se ven este tipo de cláusulas es, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento con opción a compra. Quiere decir que cuando se termine de pagar la renta en plazo determinado, el inmueble pasará a nombre del inquilino, ¿no? Del arrendatario. Este tipo de contrato está regulado en el artículo 1885 del Código Civil. Entonces, este, este contrato busca tiene un objetivo, ¿no? Al establecer esta prohibición de enajenar. Que si finalmente yo como inquilino que estoy pagando la renta y la renta también forma parte del precio y al final del pago de todo el plazo de las rentas que incluye el precio de la compra, voy a ser titular del bien, ¿cómo se satisfacería mi derecho de adquirir el bien si es que finalmente tú lo vendes? Si es que no establecemos una cláusula de prohibición de enajenar. Quiere decir que aunque yo esté como inquilino acá, tú todavía mantienes el poder de disposición. Incluso si mi voluntad más y el contrato de arrendamiento no está inscrito, o sea, podrías vender el predio y dejarme a mí como inquilino sin la opción final que se esperaba, que era adquirir el bien al final del plazo del arrendamiento con opción de compra. Este tipo de cláusula también es usual en los contratos de compra-venta con pacto de retroventa. En el contrato de compra-venta con pacto de retroventa, el vendedor, que es el propietario original, y el comprador establecen que dentro de un plazo determinado y de acuerdo al código, en el plazo máximo de 2 años, el vendedor podrá resolver el contrato, recuperar la propiedad y devolverle el precio pagado al, al vendedor, al comprador. Entonces significa que las partes acá todavía tienen un periodo de tiempo que puede clasificarse así o puede denominarse como un arrepentimiento. Este arrepentimiento, o sea, consiste en que el vendedor se arrepiente de haber transferido su bien y ejercita o ejecuta la cláusula de retroventa. ¿Qué quiere decir? Que en virtud de la cláusula de retroventa, él recupera la propiedad. Y con la recuperación de la propiedad, su única responsabilidad o su contraprestación es devolverle a su comprador, que era el propietario que estaba ahí en posesión del bien, el precio de la venta, ¿no? Pagado. Normalmente en este tipo de contratos también se suelen incorporar esta cláusula de prohibición de transferencia. ¿Por qué? Porque si entre nosotros existe una cláusula de retroventa que puede ser ejercitada por el comprador o por el vendedor propietario original dentro del plazo pactado, entonces, ¿cómo vería satisfecho él su derecho si yo como comprador, a pesar de la cláusula de retroventa, lo vendo a un tercero? Y este tercero además lo vende a otro. Entonces, podría generarse controversias o litigios al momento de ejecutar su cláusula, ¿no? Porque ya su relación no sería únicamente con su comprador, sino sería con los adquirientes derivados de este comprador. Son circunstancias que razonablemente justificarían la incorporación de esta cláusula de prohibición de enajenar, pese a la prohibición del artículo 882 del Código Civil. Entonces, podrían darse supuestos específicos o casos concretos en los que el establecimiento de esa cláusula no esté sancionada, no esté sancionada con la nulidad y tampoco esté sancionada con la tacha sustantiva a nivel de registro. Pero ya implica una actividad interpretativa, ¿no? Bien, dentro de los derechos reales, tenemos los bienes que precisamente son el objeto
del derecho real. Y estos bienes son distintos unos de otros. Y se regulan algunos inclusive por regímenes especiales. Por ejemplo, las naves, aeronaves, los buques, los muebles e inmuebles también en determinadas circunstancias. Y así esto hace este régimen legal distinto, hace que en ocasiones sean sujetos estos bienes de tratos diferenciados. Por ejemplo, ¿no? Cuando se transfiere un bien inmueble, existe un impuesto, ¿no? Que se tiene que pagar por esa transferencia, que es el impuesto de alcabala, el 3% del valor del bien. Pero si se transfiere un bien mueble, por ejemplo un vehículo, no existe ese impuesto. Por lo tanto, siempre es importante estudiar la noción y la clasificación de los bienes. El Código Civil dedica toda una sección a este tipo, a la categoría de los bienes, antes de iniciar a regular los derechos reales. La regulación del Código Civil sobre los derechos reales inicia con la posesión, pero antes de la posesión hace una regulación sobre los bienes. Y los bienes anteriormente o antiguamente se llamaban cosas. Entonces los bienes, al igual que los derechos reales, también se clasifican en diversas categorías. Pero vamos a mencionar aquí aquellas que resultan más trascendentes o más relevantes. Y entre los principales están los bienes corporales y los bienes incorporales. Como referíamos anteriormente, los derechos reales sobre bienes eran los derechos sobre las cosas. Pero esta noción quedó desfasada porque las cosas se entienden únicamente como bienes corporales o físicos, ¿no? Y los bienes corporales son justamente estos, ¿no? Esos que pueden ser percibidas por los sentidos. Por ejemplo, un edificio, un avión. Y por ejemplo, también otros aspectos que aunque no pueden verse, pueden ser percibidos, como la energía eléctrica, que no se puede ver, pero se siente. Y están los bienes incorporales, que son aquellos bienes que no pueden ser percibidos por los sentidos. El clásico bien incorporal es la cuota ideal o la alícuota, ¿no? Que tiene el copropietario dentro de su copropiedad, sobre la cual recae su titularidad. La alícuota es solamente prácticamente se conoce como derechos y acciones, ¿no? No está representado en una parte material del bien. El copropietario, así sea copropietario del 1% del bien, tiene la facultad de usar todo el bien, porque su 1% no se identifica ni materializa con una parte específica del bien. No, justamente por esta característica, porque es un bien incorpóreo. Entonces, estos bienes son aquellos que solo se reconocen, por lo menos jurídicamente, ¿no? Y pueden materializarse, ya por ejemplo en el caso de la copropiedad, a través de la división y partición. También tenemos los bienes consumibles y los bienes no consumibles. Y esto no se identifica o no se representa en el consumo mismo del bien, sino en la subsistencia, su primer uso. Porque en general todas las cosas se consumen, sea al instante o sea a lo largo del tiempo. Pero lo que clasifica o lo que diferencia a los bienes consumibles de los no consumibles son justamente si se agotan con el primer uso o no. Entonces son bienes consumibles aquellos bienes que se agotan con su primer uso. Por ejemplo, una bebida como una gaseosa o los alimentos. Aunque son bienes, uno adquiere un menú en un restaurante, lo consume y el bien ya se agotó.
Y también están los bienes no consumibles, que son estos bienes que subsisten al primer uso. Por ejemplo, ¿no? Estos bienes que subsisten al primer uso podrían ser los bienes vehiculares. Por su propia naturaleza, no se agotan con el primer uso, ¿no? Sino más bien con el tiempo. Hay dos clases de consumo. Uno es el consumo físico o material, que importa la destrucción o desaparición del bien. Y el otro es el consumo jurídico, que implica que el bien se consuma para su titular. Es el caso, por ejemplo, del bien jurídico o del consumo jurídico del dinero. No, el dinero no desaparece materialmente, pero luego de su uso se agota para quien lo usó. Hay otros bienes que, siendo en principio consumibles, no se agota cuando se les da un uso atípico. Un uso atípico significa un uso que no es el ordinario a su naturaleza. Por ejemplo, estos bienes que son usados como muestras de exhibición. Tener, por ejemplo, una gaseosa de marca del año 1970. Entonces, que lo hayan comprado y que lo hayan guardado con fin coleccionista. O, por ejemplo, también están las monedas. Por más de que se traten bienes que se agotarían con su uso normal, con el uso atípico que tienen, que no es el de consumirlo, el de gastarlo, sino más bien el de conservarlo, no se genera esta circunstancia, ¿no? Esta excepción de bienes que son consumibles en principio, pero que por su uso atípico dejan de ser consumibles, por ejemplo, para fines de colección. La consumación o la consumibilidad de los bienes tiene importancia no solo para los derechos reales, también tiene importancia para los contratos. Así, por ejemplo, el préstamo de un bien no consumible se denomina comodato, mientras que el que recae sobre un bien consumible se llama mutuo. Si yo presto dinero, es un bien consumible. Entonces el contrato que se hace para ese bien consumible es un mutuo dineral. Pero si yo te presto una casa para que lo uses, lo que se está produciendo ahí más bien es un comodato. También existen los bienes fungibles y los bienes no fungibles. Y estos bienes fungibles son los que son sustituibles o son reemplazables. Son bienes que equivalen entre sí. Por ejemplo, ¿no? Un lapicero de una marca determinada es fungible con otro de la misma marca, igualdad de tipo. Y la fungibilidad de los bienes tiene importancia cuando se trata del cumplimiento de una obligación. Porque si yo quiero 100 lapiceros de una marca específica, de un tipo específico, se cumplirá esa obligación con el solo hecho de que se me den los 100 lapiceros de esa marca y de ese tipo, cualquiera que fuera. No hay ahí un bien específicamente detallado que se requiere. ¿Por qué? Porque este bien es equivalente con los otros de su misma naturaleza. Así, quien sea obligado a entregar, por ejemplo, 100 lapiceros de una cierta marca y determinadas características, cumple con su obligación entregando 100 lapiceros cualquiera que respondan a esas características. Los bienes no fungibles son aquellos que no se pueden reemplazar. Son estos bienes únicos y por lo tanto tienen particularidades propias y exclusivas. No son sustituibles. Es el caso, siempre se da esto en clases, ¿no? Que de un cuadro valioso, de una pintura de determinado artista, ¿no? Por ejemplo, una pintura, la Mona Lisa. Entonces estos bienes no fungibles no son reemplazables.
También se dice pues que derivan de las obligaciones intuito personal, o sea que solo lo puede realizar una persona. Por ejemplo, la composición de una obra de arte, de una música. Y finalmente está la categoría de los bienes muebles e inmuebles. Esta es una categoría antigua, viene desde el derecho romano y es la más conocida de los bienes, ¿no? O sea, los bienes muebles e inmuebles. Y lo primero que uno identifica es la característica de la movilidad. Entonces, tradicionalmente se puede considerar bien mueble aquel que puede ser trasladado de un lugar a otro, ¿no? Por una fuerza extraña. Son los bienes móviles. Dentro de esta categoría estaban comprendidos incluso los semivivientes como los animales. Por otra parte, son bienes inmuebles aquellos bienes arraigados, aquellos bienes inmóviles que no pueden ser trasladados de un lugar a otro. Por ejemplo, el caso de los predios, ¿no? Y por lo cual también suelen recibir el nombre de bienes raíces. Esta clasificación es la más importante y es recogida por los artículos 1885 y 1886 del Código Civil. En su origen, la clasificación estaba referida a los bienes corporales o cosas. Y estas cosas se clasificaban en dos tipos, ¿no? Desde el derecho romano se clasificaban en los bienes muebles y los bienes inmuebles. Y desde entonces ya los bienes muebles eran las cosas que podían ser desplazadas. Y los bienes inmuebles, ellas eran aquellas que estaban inmovilizadas, que tenían una situación fija, que estaban arraigadas. Los romanos distinguieron entre inmuebles por naturaleza, por ejemplo los predios, inmuebles por destinación, o sea que originalmente eran muebles, pero por su uso quedaban inmovilizados, y los muebles por accesión, estos inmuebles que se adherían a otro y formaban parte integrante del bien al que se unían. En los inmuebles por naturaleza estaban todos aquellos que naturalmente eran inmuebles, ¿no? O sea que no podían ser trasladados. Los bienes en el sentido, los bienes inmuebles en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Los lotes de terreno, los predios, los bienes raíces, naturalmente inmovilizados. Los otros bienes, estos de por destinación, eran aquellos que llegaban a formar parte del, eran aquellos que llegaban a formar parte de un determinado bien inmueble y que ya no podían ser extraídos sin que se altere la sustancia. Dentro de esto, por ejemplo, estaban las canteras, el arado del agricultor, la maquinaria industrial o del minero, entre otros. Esta clasificación de bienes muebles por accesión y bienes muebles por destinación o por destino, de alguna manera ahora están incorporados en el artículo 888 del Código Civil y en el artículo 887 del Código Civil, ¿no? Y actualmente se los conoce como parte integrante y parte accesoria de los bienes. Esta clasificación de bienes muebles y de bienes inmuebles, anteriormente y desde el derecho romano, se convirtió en una suma divisa. Que servía para clasificar estos bienes. Y esa clasificación llegó a Perú con la codificación en 1852. En el Código Civil de 1852 se dividieron las cosas, en ese tiempo derecho de cosas, tanto en bienes corporales como en bienes incorporales. Y las cosas corporales podían ser bienes muebles o bienes inmuebles. Y los bienes muebles eran aquellos que eran susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro, acciones jurídicas patrimoniales.
Estos bienes tienen valor económico y son susceptibles de ser apropiados, transferidos en el mercado y utilizados por las personas con la finalidad de satisfacer sus necesidades. Justamente ese es el fin social de los derechos reales, de los bienes o de las cosas. Satisfacer las necesidades humanas. De allí la regulación, ¿no? Porque nos permite, pues, un poco conocer y recordar algunos temas respecto a esta disertación. Doctor, mi pregunta, he escuchado detalladamente, cuando estábamos hablando sobre el tema del condominio, propiedad horizontal, ¿no? Me llamó mucho la atención y ahí viene mi pregunta. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo haya comprado el quinto piso de un condominio, ¿no? Como una casa de un condominio tiene 6 o 7 pisos, y yo compré el quinto piso. Y por esas circunstancias de la vida hay un desastre y todo el edificio se cae. Entonces mi pregunta iba a que si qué parte del terreno o la superficie yo soy propietario o ya no, o cómo podría ser para recuperar lo que yo haya invertido o haya pagado sobre el bien que compré en un momento en ese condominio. Muchas gracias, profesor. bien, en principio, los condominios, en ese tipo que está describiendo, o sea, se sujetan normalmente al régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común, ¿no? El terreno sobre el cual se edifica el condominio es propiedad común, o sea, son como copropietarios del terreno. Usted y los demás propietarios de los demás pisos. Con respecto a la propiedad exclusiva que ustedes ejercían sobre cada terreno, se ha producido ahí, por lo menos en lo que es de la propiedad exclusiva, una pérdida, ¿no? Una pérdida por desastre natural, ¿no? Por destrucción, que es una forma de extinción de la propiedad, porque la extinción también, la propiedad también se destruye, se pierde por destrucción, ¿no? Que puede ser también por caso fortuito, fuerza mayor. Si hay, por ejemplo, ¿no? Acá algún derecho que subsiste, el derecho que subsiste para usted es el derecho que usted tiene a los aires del quinto piso. Así que cualquier forma para poder hacer valer su derecho, por ejemplo, a volver a ocupar el quinto piso, habría que haber un consenso, ¿no? Entre todos para volver a construir. Si no se puede volver a construir, entonces lo que correspondería hacer ahí sería una división y partición, ¿no? Pero ya no de las propiedades que desaparecieron, ¿no? Porque todas las propiedades de categoría exclusiva, que los departamentos, los 5 departamentos que estaban ahí, ya desaparecieron. Y ustedes quedaron como copropietarios del terreno. Entonces lo que pueden hacer ahí es hacer como son cotitulares del terreno, pueden hacer una división y partición si ya no tienen presupuesto, digamos, para volver a levantar el edificio y los departamentos, para que se venda el terreno y el valor del terreno se dividen de acuerdo al porcentaje que ustedes tenían, ¿no? Normalmente si son 5 pisos, el porcentaje sobre el terreno que tenían era en propiedad común, se presumían equivalentes, ¿no? En el caso. Quizás acá no es muy usual ese supuesto, pero sí pasa normalmente en Estados Unidos. Por ejemplo, ahí a cada rato hay huracanes. Y estos huracanes se llevan las viviendas, que muchas veces las viviendas no son allí de material noble, sino de madera. Entonces se llevan toda la edificación de madera, dejando solamente el terreno. Cuando no hay la posibilidad de volver a construir de todos los copropietarios, lo que se hace es vender el terreno para que alguien que sí tiene presupuesto lo construya, ¿no? Y ellos se dividen el valor económico, lo cual es consecuencia de la división y partición.
Porque en la división y partición, cuando no se puede hacer asignaciones físicas, en este caso ya no se puede porque los edificios del aire han desaparecido, lo que corresponde ahí es hacer la división económica. O sea, tasar el bien y darle a cada quien lo que corresponde. ¿Se habría alguna otra pregunta? ¿O habría quedado alguna duda sobre esta pregunta? Bien, en esta sesión, a manera de introducción al curso, hemos hablado de las nociones generales de los derechos reales que vamos a ir desarrollando luego ya en las demás clases. En las demás clases vamos a hablar ya sobre temas específicos de posesión, propiedad y las acciones eh, que están reguladas para la protección de estas instituciones, ¿no? Y que vamos a tener bastante también casuística y temas prácticos. Aquí se ha compartido este tema de la jurisprudencia registral para, para efectos, ¿no? De algunas normas generales del Código Civil sobre derechos reales, que van a ser colgadas en la plataforma para que estén a disposición de ustedes, ¿no? Y así se va a estar yendo poniendo todos los materiales que se utilicen en clases para, para que estén al acceso de ustedes. Ya nos vemos hasta la próxima sección. Mucho gusto de haber podido estar con ustedes esta clase. Doctor, muchas gracias por la ponencia brindada, gracias a los doctores por participar de ella. Nos estamos viendo nuevamente en nuestra próxima sesión. Este jueves les enviaremos el enlace al grupo. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.